¿Quién era realmente Dalila? ¿Una mujer atrapada por las circunstancias o una estratega consumada que supo jugar sus cartas en el momento adecuado? Su traición a Sansón es una de las historias más controvertidas de la Biblia, cargada de seducción, ambición y poder. Imagina a Sansón, el hombre más fuerte de Israel, un guerrero consagrado a Dios, rendido ante los encantos de una mujer que llevaría su vida al abismo. ¿Pero fue Dalila simplemente una herramienta de los filisteos o tenía sus propias motivaciones ocultas? Quédate hasta el final, porque hoy desentrañaremos el secreto oculto de la traición de Dalila, seducción y poder, y descubrirás cómo esta historia aún resuena en el corazón de las luchas humanas más profundas. Dalila vivió en una de las épocas más complejas de la historia de Israel, el período de los jueces. Este tiempo se caracterizó por la falta de un liderazgo centralizado y una constante lucha por la supervivencia frente a la opresión de pueblos vecinos, entre ellos, los filisteos. La frase recurrente en el libro de los jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ilustra la anarquía y desorden de esa era. Israel enfrentaba desafíos tanto internos como externos, con constantes conflictos tribales y una débil cohesión nacional. En este contexto, los jueces, figuras levantadas por Dios para liberar a su pueblo, desempeñaban un papel crucial. Sansón fue uno de estos jueces, consagrado como nazareo y dotado de una fuerza sobrehumana para enfrentar a los enemigos de Israel. Sin embargo, su historia muestra que incluso los líderes elegidos por Dios no estaban exentos de debilidades humanas. La interacción de Sansón con Dalila ocurre en medio de esta tensión constante entre la lucha por la libertad de Israel y la influencia opresiva de los filisteos. Los filisteos, a quienes Sansón estaba destinado a combatir, eran un pueblo poderoso y avanzado en términos de tecnología, comercio y organización militar. Procedentes probablemente de las islas del Egeo, los filisteos se asentaron en la región costera de Canaán y establecieron una cultura distintiva que incluía sofisticadas habilidades en metalurgia y una economía dinámica. Estas ventajas les otorgaron una posición de dominio sobre las tribus israelitas, quienes a menudo se veían superadas en recursos y estrategia. El poder de los filisteos no solo residía en su fuerza militar, sino también en su capacidad para ejercer influencia cultural y económica. En este contexto, Dalila aparece como una figura compleja. Aunque el texto bíblico no especifica si era israelita o filistea, su disposición a colaborar con los gobernantes filisteos sugiere que estaba profundamente arraigada en esa cultura. Esto plantea preguntas sobre su lealtad y sus motivaciones, ya que vivía en una sociedad donde la lucha por el control político y militar marcaba la vida diaria. En la época de Dalila, las mujeres ocupaban roles limitados en términos sociales y políticos, pero la Biblia incluye numerosos ejemplos de mujeres que rompieron estas barreras para influir en eventos cruciales. Dalila es una de ellas. Si bien su historia es recordada principalmente por su traición, su capacidad para negociar con los líderes filisteos y manipular a Sansón muestra que poseía una influencia considerable, incluso en un mundo dominado por hombres. En la sociedad antigua, las mujeres a menudo eran vistas como herramientas para forjar alianzas o cumplir roles secundarios en la familia. Sin embargo, Dalila utilizó su posición de manera activa, convirtiéndose en una figura clave en el plan de los filisteos para derrotar a Sansón. Su disposición a aceptar el soborno de los líderes filisteos indica que no era una figura pasiva, sino alguien que comprendía su entorno y sabía cómo utilizar sus recursos para lograr sus objetivos.
Esto la convierte en un personaje intrigante, cuya historia desafía las expectativas tradicionales sobre las mujeres de su tiempo. Dalila encarna la complejidad de ser una mujer en un mundo donde el poder era ejercido principalmente por hombres. Aunque no era una líder política ni militar, su historia muestra cómo su capacidad para influir en Sansón tuvo consecuencias que impactaron no solo en su vida, sino en el destino de toda una nación. Este contexto histórico y cultural no solo explica las circunstancias en las que se desarrolla su historia, sino que también enriquece nuestra comprensión de su papel como una figura ambigua y poderosa dentro del relato bíblico. Antes de comprender la compleja relación entre Dalila y Sansón, es crucial entender la identidad y propósito de este último. Sansón no era un hombre común. Desde su nacimiento, había sido consagrado como nazareo, un voto especial que incluía estrictas restricciones, como abstenerse de vino, no tocar cadáveres y no cortarse el cabello. Este voto simbolizaba su dedicación a Dios y su misión divina, liberar a Israel de la opresión filistea. Su fuerza física extraordinaria era una manifestación de esta consagración, un don divino que Sansón debía proteger para cumplir su propósito. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón mostró una inclinación a ignorar o trivializar su llamado. Aunque fue dotado de habilidades únicas, su carácter impulsivo y sus debilidades personales, especialmente hacia las mujeres, lo llevaron a tomar decisiones que lo alejaron de su propósito divino. Dalila, por tanto, no aparece en su vida como un evento fortuito, sino como el clímax de una serie de decisiones que exponían su vulnerabilidad espiritual y emocional. En Jueces 16, versículo 4 se menciona que Sansón se enamoró de Dalila. Esta declaración, aunque breve, tiene implicaciones profundas. A diferencia de otros episodios en los que Sansón se relaciona con mujeres filisteas, esta vez se enfatiza que el amor jugó un papel central en su atracción hacia Dalila. Sin embargo, el texto no aclara si este amor era correspondido, lo que deja abierta la posibilidad de que Dalila no compartiera los sentimientos de Sansón y simplemente viera en él una oportunidad para avanzar sus propios intereses. El amor de Sansón hacia Dalila lo hace aún más vulnerable a su manipulación. En una época y cultura donde las relaciones solían basarse en conveniencias políticas o sociales, la profundidad emocional de Sansón hacia Dalila lo llevó a bajar la guardia, ignorando el riesgo que ella representaba. Su decisión de confiar en ella, a pesar de las evidentes señales de peligro, refleja una desconexión entre su fuerza física y su juicio emocional, un desequilibrio que Dalila supo aprovechar con precisión. La relación entre Dalila y Sansón no fue simplemente un romance trágico, fue un punto de inflexión tanto en la vida de Sansón como en la historia de Israel. Dalila, al aceptar el soborno de los líderes filisteos, se convirtió en el instrumento que ellos utilizaron para neutralizar a su mayor enemigo. Sin embargo, su papel no se limita a ser una herramienta en manos de otros. Dalila tomó decisiones activas y calculadas, demostrando que comprendía la importancia estratégica de su rol. Para Sansón, la relación con Dalila marcó el inicio de su caída. Su amor por ella lo llevó a ignorar las advertencias internas y externas, exponiendo el secreto de su fuerza y, con ello, su vulnerabilidad. Desde una perspectiva teológica, Dalila actuó como un catalizador para que Sansón enfrentara las consecuencias de sus decisiones, permitiéndole finalmente reconocer su dependencia de Dios. Aunque su relación terminó en traición, también sirvió para que Sansón redescubriera su propósito y se reconciliara con su llamado divino.
La conexión entre Dalila y Sansón es más que una historia de seducción y traición, es una narrativa cargada de lecciones espirituales y humanas. Por un lado, muestra cómo las relaciones pueden ser una fuente de fortaleza o de destrucción, dependiendo de las intenciones y las dinámicas que las guían. Por otro, resalta cómo las decisiones emocionales pueden tener consecuencias espirituales profundas, especialmente cuando no están alineadas con los principios y propósitos divinos. Dalila y Sansón, unidos por un destino que terminaría en tragedia, nos ofrecen un relato que sigue resonando en cuestiones de confianza, vulnerabilidad y el costo de ignorar los llamados de Dios. La historia de Dalila toma un giro crucial cuando los líderes filisteos se acercan a ella con una oferta seductora, una enorme suma de dinero a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Este acto, narrado en Jueces 16:5, revela las intenciones de los filisteos de utilizar a Dalila como una herramienta para eliminar a su mayor amenaza. Sin embargo, plantea una pregunta importante: ¿fue la traición de Dalila exclusivamente motivada por la recompensa económica o había otros factores en juego? La cantidad ofrecida, descrita en términos de plata, era exorbitante, lo suficiente como para garantizarle una vida de lujo y seguridad. Este soborno expone la vulnerabilidad de Dalila frente a las oportunidades materiales, pero también resalta su comprensión estratégica de la situación. Dalila no era una participante pasiva. Al aceptar el acuerdo, se posicionó como una figura central en el conflicto entre los filisteos e Israel. Este acto sugiere que su decisión pudo haber sido impulsada tanto por ambición personal como por lealtad a su pueblo o por una mezcla de ambas. Uno de los aspectos más intrigantes de Dalila es la ambigüedad moral que rodea su carácter. A diferencia de otros personajes bíblicos, el texto no proporciona información sobre su trasfondo religioso, moral o cultural. No sabemos si Dalila era israelita o filistea, si tenía fe en el Dios de Israel o si actuaba bajo un código moral diferente. Esta falta de claridad la convierte en un lienzo sobre el cual se han proyectado innumerables interpretaciones. Dalila puede ser vista como una figura pragmática que actuó por supervivencia o interés personal en un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, su decisión de traicionar a Sansón, alguien que aparentemente confiaba en ella, muestra una disposición a priorizar sus propios objetivos sobre la lealtad emocional o ética. Esta ambigüedad moral la distingue de otros personajes bíblicos, haciéndola más compleja y abierta a múltiples análisis. Lejos de ser una simple herramienta en manos de los filisteos, Dalila muestra una notable agencia propia. Al aceptar la oferta de los líderes filisteos, ella se convierte en una participante activa en el conflicto, utilizando su astucia y habilidades para manipular a Sansón. Este papel resalta su capacidad para ejercer poder en un mundo donde las mujeres a menudo eran marginadas o relegadas a roles secundarios. Dalila no solo aceptó un soborno, diseñó y ejecutó un plan estratégico para descubrir el secreto de Sansón. Su persistencia y determinación para alcanzar su objetivo muestran que no era una figura débil ni manipulada fácilmente, sino una mujer que sabía cómo ejercer influencia en una situación crítica. Esta representación de poder, aunque controversial, la coloca en un lugar único dentro de la narrativa bíblica, destacando cómo incluso en un contexto patriarcal, las mujeres podían desempeñar roles decisivos. Dalila no es simplemente la villana de la historia, es un personaje multifacético que representa tanto la ambición como la capacidad de adaptación en un entorno hostil.
Sus motivaciones, que van desde la ambición económica hasta el posible interés por el poder y la seguridad, reflejan la complejidad de las decisiones humanas cuando se enfrentan a dilemas éticos y personales. En última instancia, Dalila es una figura que desafía las categorizaciones simples, mostrando cómo las elecciones individuales pueden ser impulsadas por una mezcla de factores que trascienden el bien y el mal absolutos. La exploración de las motivaciones de Dalila no solo enriquece nuestra comprensión de su papel en la historia de Sansón, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Qué nos impulsa a actuar de ciertas maneras? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras ambiciones? Dalila, con toda su complejidad, sigue siendo una figura que invita al análisis profundo y a la introspección personal. Dalila demostró ser una estratega excepcional en su trato con Sansón. Desde el principio, adoptó un enfoque calculado y manipulador para desgastar la resistencia emocional de su objetivo. En Jueces 16, 6-16, vemos cómo utiliza preguntas persistentes, mezcladas con expresiones de afecto y recriminación, para intentar descubrir el secreto de su fuerza. Su insistencia, acompañada de una aparente vulnerabilidad emocional, llevó a Sansón a un estado de agotamiento, tanto físico como mental, que finalmente lo hizo ceder. Dalila apeló a las emociones de Sansón con una habilidad magistral. Su estrategia no se basaba en la fuerza bruta ni en amenazas, sino en crear un ambiente donde él se sintiera culpable por no confiar en ella. Esta táctica de manipulación emocional es un elemento central en su estrategia, mostrando cómo utilizó sus habilidades psicológicas para superar la resistencia del hombre más fuerte de Israel. Más que una simple traición, su enfoque revela un dominio de la psicología humana y de las debilidades emocionales de Sansón. La relación entre Dalila y Sansón no se limitaba a una conexión emocional, también estaba impregnada de seducción. Dalila encarna el poder de la seducción como una herramienta no solo personal, sino también política y militar. Su capacidad para atraer y mantener la atención de Sansón le permitió ejercer una influencia decisiva en su vida, llevándolo a un punto de vulnerabilidad total. La seducción de Dalila no debe verse simplemente como un acto romántico o sensual, sino como una estrategia cuidadosamente calculada para obtener información crucial. En la narrativa bíblica, esta seducción es un recordatorio de cómo las relaciones humanas pueden ser utilizadas como armas en un conflicto más amplio. Dalila no solo manipuló a Sansón por amor o interés personal, sino que utilizó su relación como un medio para cumplir una misión que tenía implicaciones significativas para su pueblo. Uno de los aspectos más destacados de la estrategia de Dalila es su notable paciencia y persistencia. A pesar de que Sansón le mintió varias veces sobre el origen de su fuerza, ella no se rindió. En lugar de abandonar su objetivo, Dalila ajustó su enfoque, demostrando una determinación inquebrantable para descubrir la verdad. Su capacidad para esperar el momento adecuado y actuar con precisión resalta su astucia y habilidad para adaptarse a las circunstancias. Dalila no era simplemente una figura impulsiva, cada uno de sus movimientos estaba cuidadosamente calculado para lograr su objetivo. Esta paciencia, combinada con su determinación, la convirtió en una oponente formidable para Sansón, un hombre acostumbrado a resolver conflictos con su fuerza física. La persistencia de Dalila finalmente llevó a Sansón a revelar su secreto, marcando el punto de inflexión en su vida y en la narrativa más amplia de la historia de Israel.
La estrategia de Dalila no solo logró derrotar a Sansón, sino que también alteró el equilibrio de poder entre los israelitas y los filisteos en ese momento de la historia. Su manipulación emocional, su uso de la seducción y su paciencia fueron factores decisivos que permitieron a los filisteos capturar al hombre que representaba la mayor amenaza para ellos. Aunque sus acciones han sido objeto de condena, también revelan su capacidad para operar con inteligencia y precisión en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto. La historia de Dalila nos recuerda cómo las estrategias humanas, impulsadas por ambición, manipulación y astucia, pueden tener un impacto duradero. Su enfoque calculado y su disposición para usar cualquier medio necesario la convierten en una figura que, aunque controvertida, sigue fascinando por su habilidad para cambiar el destino de los eventos. Dalila, con su estrategia implacable, demostró que el poder no siempre reside en la fuerza física, sino en la habilidad de comprender y explotar las debilidades del otro. El momento en que Sansón revela el secreto de su fuerza a Dalila marca el clímax de su relación y un punto crítico en la narrativa. Sansón, un hombre conocido por su fuerza física inigualable y su papel como juez de Israel, demuestra una vulnerabilidad que lo hace susceptible a la manipulación de Dalila. Este acto, descrito en Jueces 16, versículo 17, no fue simplemente una confesión, sino una rendición completa de su confianza y de su propósito divino. La fuerza de Sansón estaba ligada a su cabello, un símbolo de su consagración a Dios como nazareo. Al compartir este secreto con Dalila, Sansón no solo puso en peligro su vida física, sino también su conexión espiritual con Dios. Su vulnerabilidad ante Dalila refleja una desconexión entre su misión divina y sus decisiones personales, un tema recurrente en su historia. Esta entrega del secreto muestra cómo las relaciones emocionales, si no se manejan con discernimiento, pueden ser un punto de debilidad incluso para los más fuertes. La relación entre Sansón y Dalila estaba construida sobre una base frágil de amor y desconfianza. Mientras que Sansón amaba a Dalila, sus acciones muestran que él no estaba completamente seguro de su lealtad. Sus respuestas iniciales a las preguntas de Dalila sobre el origen de su fuerza son evidencia de que Sansón tenía dudas sobre sus intenciones. Sin embargo, la insistencia constante de Dalila y su habilidad para manipular las emociones de Sansón finalmente rompieron sus defensas. La confesión de Sansón a Dalila es un recordatorio poderoso de cómo la confianza mal dirigida puede llevar a la caída. Su decisión de compartir el secreto de su fuerza no solo reveló una falta de juicio, sino también una desconexión de su llamado espiritual. En última instancia, la traición de Dalila no fue solo una violación de su confianza personal, sino también una derrota espiritual que marcó el comienzo de su caída. Este acto subraya la importancia de discernir en quién depositamos nuestra confianza, especialmente cuando está en juego algo tan vital como nuestro propósito y misión en la vida. La revelación del secreto de Sansón fue el punto de inflexión que llevó a su captura y humillación. En términos espirituales, este acto simboliza la pérdida de su conexión con Dios, ya que su fuerza no residía únicamente en su cabello, sino en su pacto nazareo con el Señor. Al confesar su secreto y permitir que Dalila cortara su cabello, Sansón rompió este pacto, lo que resultó en su pérdida de fuerza y protección divina. La confesión de Sansón no fue solo un error emocional, sino una decisión con profundas implicaciones espirituales. En su acto de rendición a Dalila, Sansón se distanció de su llamado como juez de Israel y protector de su pueblo.
Este evento muestra cómo las decisiones impulsadas por emociones mal orientadas pueden tener consecuencias devastadoras tanto en el ámbito personal como espiritual. La caída de Sansón, desencadenada por su confesión, es un recordatorio de que nuestras elecciones, especialmente en momentos de vulnerabilidad, tienen el poder de definir el curso de nuestra vida. La revelación del secreto de Sansón no solo cambió su vida, sino también el destino de Israel en su lucha contra los filisteos. Este momento crítico en la narrativa muestra cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto profundo en el panorama colectivo. Para Sansón, su confesión marcó el comienzo de un periodo de humillación y sufrimiento, pero también preparó el camino para su eventual redención y victoria final. Dalila, por su parte, demuestra una capacidad estratégica para aprovechar la vulnerabilidad de Sansón, consolidando su papel como una de las figuras más calculadoras de la Biblia. La historia de este momento decisivo nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y elecciones, recordándonos que incluso las confesiones hechas en confianza pueden tener consecuencias que trascienden lo personal. La relación entre la confesión y la caída de Sansón es una advertencia poderosa sobre el impacto de nuestras decisiones en nuestra vida espiritual y en nuestra misión divina. En la noche en que Sansón confió completamente en Dalila, ella actuó con precisión y frialdad. Mientras él dormía, confiado en su amor por ella, Dalila cortó su cabello, el símbolo de su consagración a Dios como nazareo. Este acto no solo marcó el momento en que Sansón perdió su fuerza, sino que también representó la ruptura definitiva de su pacto con Dios. A través de este gesto, Dalila no solo traicionó a Sansón, sino que también selló el destino del hombre que había sido el mayor defensor de Israel contra los filisteos. El corte del cabello, aunque aparentemente un acto físico simple, tiene implicaciones profundas. En la cultura de la época, el cabello largo de Sansón no solo era una señal de su fuerza, sino un recordatorio constante de su dedicación y misión divina. Al permitir que su cabello fuera cortado, Sansón se distanció de la fuente de su poder espiritual, y este acto marcó el inicio de su caída, tanto física como espiritual. Tras el corte de su cabello, Sansón quedó despojado de su fuerza y fue entregado a los filisteos. Este evento marcó su captura, ceguera y encarcelamiento, que se narran con crudeza en Jueces 16, versículo 21. Los filisteos, al capturar a Sansón, no solo lograron una victoria militar, sino también un triunfo simbólico sobre Israel, ya que habían derrotado a su defensor más formidable. Sansón fue cegado físicamente al perforar sus ojos, un acto que reflejaba su ceguera espiritual previa al confiar en Dalila y descuidar su pacto con Dios. Este periodo de humillación, en el que fue obligado a moler grano como un prisionero común, simboliza el estado de vulnerabilidad al que había llegado. La captura de Sansón no solo fue una derrota personal, sino una humillación nacional, ya que el hombre llamado a liberar a Israel había sido reducido a un símbolo de derrota. Curiosamente, la narrativa bíblica no menciona lo que ocurrió con Dalila después de entregar a Sansón a los filisteos. Su destino queda envuelto en misterio, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones sobre su papel y las posibles consecuencias de sus acciones. ¿Fue recompensada por los filisteos como se prometió? ¿Fue simplemente olvidada después de cumplir su propósito? ¿O enfrentó consecuencias por su traición? La ausencia de información sobre el futuro de Dalila podría ser intencional, dejando a los lectores enfocarse en las consecuencias de sus acciones más que en su destino personal. Sin embargo,
Su desaparición del relato también subraya la naturaleza transaccional de su relación con los filisteos. Para ellos, Dalila no era más que un medio para alcanzar un fin, lo que refleja una dinámica de poder en la que incluso aquellos que cumplen objetivos estratégicos pueden ser descartados una vez que su utilidad ha terminado. El acto de traicionar a Sansón consolidó a Dalila como una de las figuras más infames de la Biblia. Su capacidad para manipular y traicionar a Sansón no solo cambió su destino, sino que también impactó el curso de la historia de Israel. La traición de Dalila no fue simplemente un acto personal, sino un evento con implicaciones teológicas y culturales. Representó cómo las decisiones humanas, motivadas por intereses personales o externos, pueden tener consecuencias devastadoras tanto para las personas involucradas como para las naciones. Dalila, aunque condenada por sus acciones, también es un recordatorio de cómo el poder, cuando se ejerce sin ética ni responsabilidad, puede causar destrucción. Su traición, aunque calculada y efectiva, dejó un legado de desconfianza y advertencia para futuras generaciones. La relación entre Sansón y Dalila, culminada en este acto de traición, sigue siendo una de las narrativas más impactantes y reflexivas de las Escrituras, invitando a los lectores a examinar las dinámicas de confianza, vulnerabilidad y las consecuencias de las decisiones egoístas. Dalila ha sido interpretada a lo largo de los siglos como una representación arquetípica de la mujer fatal, una figura seductora que utiliza su encanto y manipulación para llevar a los hombres a la ruina. En este sentido, Dalila es comparada con personajes como Jezabel en la Biblia y figuras literarias como Lady Macbeth o Carmen. Su habilidad para manipular a Sansón, el hombre más fuerte de Israel, y reducirlo a un estado de vulnerabilidad absoluta, la sitúa como un símbolo de peligro y seducción en el imaginario colectivo. El concepto de la mujer fatal encarna la dualidad de atracción y peligro, mostrando cómo las cualidades que cautivan también pueden ser las que destruyen. Dalila no solo representa la capacidad de la seducción para desarmar al hombre más fuerte, sino también el poder de lo emocional sobre lo racional. Esta visión la coloca en el centro de un debate moral y cultural sobre el uso y el abuso del poder femenino. El encanto de Dalila no se limita a su apariencia física, su verdadero poder reside en su capacidad para entender y explotar las emociones de Sansón. Su habilidad para manipular a través de preguntas insistentes, reproches emocionales y una aparente vulnerabilidad la convierte en una figura profundamente estratégica. Dalila demuestra cómo el encanto, cuando se usa como herramienta, puede ser tan poderoso como cualquier arma física o política. Dalila no es simplemente una víctima de las circunstancias ni una herramienta pasiva en manos de los filisteos. Es una mujer que utiliza su influencia y encanto para alcanzar un objetivo claro, mostrando que el poder no siempre se ejerce a través de la fuerza bruta. Su historia ilustra cómo las dinámicas de poder pueden estar profundamente entrelazadas con las relaciones emocionales y cómo estas relaciones pueden ser utilizadas para manipular y controlar. Dalila encarna la dualidad del poder. Puede ser una fuerza para la creación o para la destrucción, dependiendo de cómo se ejerza. En su caso, el poder se utiliza para manipular y traicionar, lo que lleva a la caída de Sansón y a un cambio significativo en la lucha entre los israelitas y los filisteos. Sin embargo, su historia no es simplemente una advertencia contra el abuso del poder, sino también una reflexión sobre su naturaleza. El poder, cuando no está guiado por principios éticos, puede convertirse en un arma peligrosa. Dalila, aunque eficaz en sus objetivos,
representa un ejemplo de cómo el poder sin límites puede tener consecuencias devastadoras, no solo para la víctima, sino también para quien lo ejerce. Su capacidad para cambiar el curso de los eventos a través de la manipulación emocional y la seducción la convierte en un personaje complejo, cuya historia invita a reflexionar sobre la responsabilidad que viene con el poder. Dalila no solo es un personaje histórico o literario, sino también un símbolo que sigue resonando en la actualidad. Representa los peligros de las relaciones basadas en el interés propio y las dinámicas de poder desequilibradas. Su historia ofrece una advertencia contra la manipulación y la traición, pero también invita a reflexionar sobre las motivaciones humanas y las consecuencias de nuestras elecciones. A través de su carácter, Dalila nos muestra cómo el poder puede ser una fuerza destructiva cuando no se usa con responsabilidad. Su figura, aunque controversial, sigue siendo una de las más memorables de la Biblia, un recordatorio de cómo el encanto y la ambición, si no están controlados, pueden llevar a la caída tanto del fuerte como del manipulador. Dalila, como símbolo, sigue siendo una lección poderosa sobre el impacto del poder mal utilizado y las complejidades de las relaciones humanas. La caída de Sansón tras su traición por parte de Dalila no es solo una historia de fracaso humano, sino una ilustración de cómo el alejamiento de los principios divinos puede llevar a la vulnerabilidad espiritual. Sansón, como nazareo, estaba consagrado a Dios desde su nacimiento, y su fuerza física era un reflejo de su relación especial con el Señor. Sin embargo, al revelar el secreto de su fuerza a Dalila y permitir que su cabello fuera cortado, Sansón rompió el pacto que lo conectaba con la protección divina. Este rompimiento no solo tuvo consecuencias físicas, como la pérdida de su fuerza, sino también espirituales. Sansón experimentó un alejamiento de la presencia de Dios, lo que lo dejó expuesto a la captura y humillación por parte de los filisteos. La relación entre el pacto y la protección divina es un tema recurrente en la Biblia, y la historia de Sansón y Dalila sirve como un recordatorio de que la obediencia y la fidelidad a Dios son esenciales para mantener su bendición y guía en nuestras vidas. La traición de Dalila destaca la importancia de discernir en quién confiamos, especialmente cuando se trata de nuestras debilidades y secretos más profundos. Sansón, cegado por su amor y confianza en Dalila, ignoró las señales de advertencia y terminó revelando el secreto de su fuerza. Este acto de confianza mal colocada no solo lo llevó a su caída personal, sino que también tuvo un impacto significativo en la lucha de Israel contra los filisteos. La historia de Sansón y Dalila subraya que la confianza no debe basarse únicamente en emociones o atracciones superficiales, sino en una evaluación cuidadosa del carácter y las intenciones de la otra persona. La confianza es un vínculo sagrado, y cuando se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Este aspecto de la historia invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propias relaciones y a buscar sabiduría y discernimiento en sus decisiones, especialmente en aquellos vínculos que pueden impactar su caminar espiritual. Dalila no solo es un personaje histórico, sino también una advertencia simbólica sobre los peligros de la ambición desmedida y las relaciones manipuladoras. Su historia demuestra cómo las decisiones impulsadas por el egoísmo y la búsqueda de ganancias personales pueden tener consecuencias destructivas tanto para ella como para los demás. Dalila utilizó su influencia para manipular y traicionar, pero al hacerlo, se convirtió en un ejemplo de cómo las ambiciones humanas pueden llevar a la destrucción espiritual. En un nivel más amplio, la historia de Dalila también sirve como una advertencia sobre las tentaciones que buscan alejarnos de nuestra relación con Dios.
Así como Dalila fue el catalizador de la caída de Sansón, las tentaciones modernas, si no se enfrentan con discernimiento y fuerza espiritual, pueden alejarnos de nuestra fe y propósito divino. Su historia es un recordatorio de que las decisiones basadas en la manipulación y el egoísmo nunca conducen a un resultado verdaderamente redentor. El impacto espiritual de la historia de Dalila va más allá de su traición, también invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras propias elecciones. Tanto Dalila como Sansón tomaron decisiones que los llevaron a resultados devastadores, pero también hubo oportunidades para la redención y el aprendizaje. Para Sansón, la humillación y el sufrimiento lo llevaron a un lugar de arrepentimiento y dependencia de Dios, mientras que el destino de Dalila permanece incierto. Esta dualidad resalta la importancia de evaluar nuestras acciones y considerar cómo nuestras decisiones impactan no solo nuestras vidas, sino también a los que nos rodean. La historia de Dalila nos desafía a buscar el arrepentimiento y la redención en lugar de la manipulación y el egoísmo, recordándonos que el camino hacia la restauración siempre está abierto para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. En última instancia, su impacto espiritual sigue siendo un recordatorio de la necesidad de vivir en obediencia y fidelidad al propósito divino. La figura de Dalila ha inspirado a escritores durante siglos, convirtiéndose en un símbolo de seducción, traición y poder. En la literatura medieval, Dalila aparece como una advertencia moral, una representación de los peligros de la manipulación femenina y la debilidad masculina. Poetas y autores, tanto religiosos como seculares, utilizaron su historia para reflexionar sobre las dinámicas de poder en las relaciones humanas y las consecuencias de la traición. En obras más modernas, como Samson Agonistes de John Milton, Dalila es presentada como un personaje con más profundidad y complejidad. Milton explora sus posibles motivaciones, retratándola no solo como una villana, sino como una mujer atrapada entre el deber hacia su pueblo y sus propias ambiciones. Esta interpretación ofrece una perspectiva más matizada, mostrando cómo los escritores han reinterpretado su historia para adaptarla a los contextos culturales y filosóficos de sus tiempos. Dalila también ha sido inmortalizada en la pintura y la escultura, donde su imagen combina belleza y traición. Artistas como Rubens y Rembrandt han representado el momento en que Dalila corta el cabello de Sansón, capturando la tensión emocional y el dramatismo de la escena. Estas obras destacan no solo la vulnerabilidad de Sansón, sino también el papel activo de Dalila como una figura que ejerce poder en una situación dominada por la manipulación. En las artes visuales, Dalila a menudo se muestra como una mujer atractiva, símbolo de seducción y astucia. Sin embargo, estas representaciones también reflejan los valores y percepciones de la época en que fueron creadas, enfatizando el contraste entre la fuerza física de Sansón y la influencia sutil pero devastadora de Dalila. Estas imágenes han ayudado a perpetuar su legado como una de las figuras femeninas más icónicas y controvertidas de la Biblia. La música también ha encontrado en Dalila una fuente de inspiración. En la ópera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, su personaje es explorado con una profundidad emocional que va más allá de su traición. En esta obra, Dalila canta arias apasionadas que revelan sus intenciones y conflictos internos, ofreciendo una visión más compleja de su carácter. La música resalta tanto su belleza como su peligro, presentándola como una figura que combina encanto y tragedia. La representación de Dalila en la música no solo enfatiza su papel en la caída de Sansón, sino que también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las motivaciones humanas detrás de sus acciones.
A través de estas composiciones, Dalila se convierte en un personaje que desafía las interpretaciones simplistas y sigue fascinando a las audiencias modernas. En el cine y la televisión, Dalila sigue siendo una figura central en las adaptaciones de la historia de Sansón. Películas como Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille presentan a Dalila como una mujer seductora y manipuladora, reforzando su imagen como un ícono de la traición. Estas representaciones, aunque a menudo simplificadas, han mantenido su relevancia en la narrativa cultural contemporánea, adaptándola para nuevas audiencias. La figura de Dalila también aparece en interpretaciones simbólicas en la literatura moderna y las artes visuales, donde su historia se utiliza para explorar temas de poder, vulnerabilidad y las dinámicas de género. En la cultura popular, Dalila se ha convertido en un arquetipo que trasciende su contexto bíblico, ofreciendo lecciones y advertencias sobre las complejidades de las relaciones humanas y el impacto de las decisiones personales. La historia de Dalila ha dejado una marca indeleble en la literatura, las artes visuales, la música y la cultura popular. A través de estas formas de expresión, su figura ha sido reinterpretada y revitalizada, manteniendo su relevancia como un símbolo de seducción, poder y traición. Cada representación, ya sea en un poema medieval, una pintura renacentista o una película contemporánea, ofrece una nueva perspectiva sobre su carácter y su impacto en la historia de Sansón. Dalila, como figura cultural, continúa inspirando debates sobre la naturaleza del poder y la vulnerabilidad, así como sobre las motivaciones humanas detrás de las acciones que cambian el curso de la historia. Su legado, aunque polémico, sigue siendo una fuente de reflexión y fascinación, recordándonos que incluso las figuras más controvertidas pueden ofrecer lecciones profundas sobre la condición humana. Dalila y Jezabel son dos de las figuras femeninas más infames de la Biblia, conocidas por su capacidad para manipular y ejercer influencia en contextos dominados por hombres. Mientras Jezabel, como reina, operaba abiertamente con autoridad política y religiosa, Dalila actuaba desde las sombras, utilizando la seducción y la manipulación emocional para lograr sus objetivos. Ambas mujeres representan el uso estratégico del poder femenino, pero lo ejercen en contextos diferentes. Jezabel, esposa del rey Acab, trabajó para consolidar su influencia promoviendo el culto a Baal y desafiando a los profetas de Dios, como Elías. Por otro lado, Dalila no aparece vinculada a una agenda religiosa o política más amplia, sino a intereses personales y, posiblemente, a lealtades con los filisteos. Sin embargo, ambas muestran cómo la ambición y la manipulación pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para sus objetivos inmediatos, sino también para los pueblos y contextos que las rodean. Una comparación interesante es entre Dalila y Eva, quienes, aunque en contextos muy diferentes, jugaron un papel crucial en la caída de los hombres asociados a ellas. Eva, en el relato del Génesis, fue tentada por la serpiente y ofreció el fruto prohibido a Adán, iniciando la caída de la humanidad. Dalila, por su parte, manipuló a Sansón hasta descubrir el secreto de su fuerza, llevándolo a su derrota personal y espiritual. Mientras Eva es vista como una figura que actuó desde la ingenuidad y la curiosidad, Dalila es retratada como alguien que utilizó intencionadamente sus habilidades para alcanzar sus metas. Ambas historias, sin embargo, reflejan cómo la influencia femenina, ya sea por ingenuidad o manipulación calculada, puede tener un impacto significativo en los destinos individuales y colectivos. En marcado contraste con Dalila, Ruth es una figura bíblica que personifica la lealtad,
la devoción y el sacrificio desinteresado. Ruth, una moabita, decidió quedarse con su suegra Noemí tras la muerte de su esposo, demostrando una fe inquebrantable en Dios y una dedicación que finalmente la llevó a formar parte de la genealogía de Jesús. Mientras que Dalila actuó por ambición personal o intereses materiales, Ruth sacrificó su propio bienestar para honrar a su familia y su nueva fe. Esta comparación resalta la dualidad del poder femenino en las Escrituras. Por un lado, está Dalila, cuyo poder fue destructivo, y por otro, Ruth, cuyo poder fue redentor. Juntas, sus historias ofrecen una lección sobre cómo las decisiones y motivaciones individuales pueden marcar la diferencia entre la destrucción y la restauración. La comparación entre Dalila y otras mujeres bíblicas, como Jezabel, Eva y Ruth, subraya que el poder femenino, cuando se ejerce con intención, puede ser tanto una fuerza de transformación positiva como un agente de destrucción. Dalila, con su astucia y manipulación, muestra cómo la ambición sin principios puede llevar a la traición y a la caída. Por el contrario, figuras como Ruth destacan el impacto del amor, la lealtad y la fe en la redención y la esperanza. Estas comparaciones no solo enriquecen nuestra comprensión de Dalila como personaje, sino que también ofrecen una visión más amplia de la diversidad de roles y motivaciones femeninas en las Escrituras. Cada una de estas mujeres refleja un aspecto del poder y la influencia, y juntas invitan a los creyentes a reflexionar sobre cómo usar estas cualidades con integridad y propósito. La historia de Dalila, cuando se contrasta con las de otras figuras bíblicas, nos recuerda que las decisiones individuales siempre tienen consecuencias, tanto para bien como para mal. La relación entre Dalila y los filisteos se desarrolla como una alianza estratégica que cambiaría el curso de la historia de Sansón y de Israel. En Jueces 16:5, los líderes filisteos se acercan a Dalila con una oferta tentadora, una gran suma de plata a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Este acto convierte a Dalila en una pieza clave en el plan de los filisteos para neutralizar a su mayor enemigo. Aunque el texto bíblico no especifica si Dalila era filistea o israelita, su disposición para colaborar con los opresores de Israel sugiere una posible lealtad hacia los filisteos o un deseo de aprovechar la situación para su beneficio personal. Al aceptar el soborno, Dalila se transforma en un agente activo de los filisteos, demostrando una capacidad estratégica para cumplir sus objetivos. Sin embargo, su papel también revela cómo los sistemas de poder manipulan a las personas para alcanzar fines más amplios. Aunque fue recompensada por su traición, Dalila no fue más que un medio para un fin en los ojos de los líderes filisteos. Un ejemplo de cómo las alianzas estratégicas a menudo están cargadas de dinámicas de explotación y desechabilidad. La motivación de Dalila para traicionar a Sansón sigue siendo un tema de debate. ¿Actuó por lealtad a los filisteos, identificándose con su causa, o simplemente por interés personal? La oferta económica era sustancial, y su aceptación podría interpretarse como un acto de ambición personal en un tiempo donde la seguridad y la prosperidad eran difíciles de alcanzar, especialmente para una mujer. Si Dalila era filistea, su traición podría ser vista como un acto patriótico, ayudando a su pueblo a superar a su mayor adversario. Por otro lado, si era israelita, su acto toma un tono aún más oscuro, ya que traicionó a uno de los suyos por ganancia personal. Esta ambigüedad en sus motivaciones añade una capa de complejidad a su personaje, mostrando cómo las decisiones humanas rara vez son completamente altruistas o egoístas.
La interacción entre Dalila y los filisteos no puede separarse del contexto más amplio del conflicto entre Israel y este pueblo opresor. Los filisteos eran un enemigo formidable, conocidos por su habilidad militar, su organización política y su avance tecnológico, particularmente en el trabajo con metales. Este dominio les permitió mantener el control sobre los israelitas durante largos periodos, utilizando estrategias tanto de fuerza como de infiltración y manipulación. La alianza entre Dalila y los filisteos representa un ejemplo de cómo este pueblo no solo dependía de la fuerza bruta para vencer a Israel, sino también de tácticas más sutiles. En lugar de enfrentar a Sansón directamente en el campo de batalla, reconocieron la oportunidad de explotar su vulnerabilidad a través de Dalila, una estrategia que resultó devastadoramente efectiva. Esto subraya cómo el conflicto entre Israel y los filisteos no solo fue físico, sino también psicológico y estratégico. La relación entre Dalila y los filisteos también resalta las complejas dinámicas de poder en su historia. Aunque Dalila ejerció un poder significativo sobre Sansón, fue utilizada por los filisteos como una herramienta en su lucha más amplia contra Israel. Esta dinámica muestra cómo incluso quienes parecen tener control en un nivel interpersonal pueden ser peones en un sistema de poder más grande. Dalila, al aceptar el soborno y llevar a cabo su plan, actuó con astucia y eficacia. Sin embargo, su rol estuvo condicionado por las limitaciones impuestas por su contexto. No sabemos qué le ocurrió después de la captura de Sansón, lo que sugiere que, a pesar de su éxito momentáneo, su destino no era lo suficientemente importante para los líderes filisteos como para ser mencionado en la narrativa. Esto refleja cómo las dinámicas de poder a menudo descartan a aquellos que cumplen su propósito, independientemente de su eficacia. La relación entre Dalila y los filisteos encapsula una historia de manipulación, ambición y estrategias calculadas. Dalila, como una mujer que utilizó sus habilidades para influir en el hombre más fuerte de Israel, no solo representa la astucia individual, sino también el impacto del poder estructural en las decisiones personales. Su historia es un recordatorio de cómo las alianzas formadas por interés propio o coerción pueden tener consecuencias devastadoras, tanto para quienes las forman como para quienes son afectados por ellas. Esta dinámica también ofrece una advertencia para los lectores modernos: el poder y la influencia, cuando no están equilibrados por la ética y la responsabilidad, pueden llevar a la explotación y al caos. La historia de Dalila y los filisteos sigue siendo relevante en su lección sobre la naturaleza del poder y las complejidades de las relaciones humanas en contextos de conflicto. La historia de Dalila es un recordatorio temporal sobre el impacto destructivo de la manipulación en las relaciones humanas. Dalila utilizó sus habilidades emocionales y estratégicas para explotar la vulnerabilidad de Sansón, llevando a su derrota física y espiritual. Este acto de manipulación no solo destruyó a Sansón, sino que también cambió el curso de la historia de Israel en su lucha contra los filisteos. En un mundo contemporáneo donde las relaciones personales, profesionales y políticas a menudo están marcadas por dinámicas de poder y control, la historia de Dalila sirve como advertencia sobre cómo el uso indebido de la influencia puede causar daño irreparable. La manipulación, cuando se utiliza para obtener ventaja personal o para explotar las debilidades de otros, destruye la confianza y crea un ciclo de desconfianza que puede afectar a individuos, comunidades e incluso naciones. La decisión de Sansón de confiar en Dalila, a pesar de las señales de advertencia, pone de relieve la importancia del discernimiento en nuestras relaciones. Su amor por Dalila lo cegó a sus verdaderas intenciones,
llevándolo a bajar la guardia y revelar el secreto de su fuerza. Este error no solo resultó en su caída, sino que también dejó a Israel sin su protector más fuerte. En la actualidad, esta lección sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo donde las relaciones personales y profesionales requieren una evaluación cuidadosa de las intenciones y el carácter de los demás. La historia de Sansón y Dalila nos recuerda que la confianza debe ser ganada, no otorgada ciegamente, y que el discernimiento es clave para evitar situaciones de manipulación y traición. Dalila, al aceptar el soborno de los filisteos, mostró cómo la ambición personal puede llevar a decisiones que tienen consecuencias devastadoras. Su deseo de obtener riqueza y poder la llevó a traicionar a Sansón, pero el texto bíblico no nos dice si logró encontrar satisfacción o estabilidad tras su acto. Su historia demuestra cómo la búsqueda egoísta de ganancias materiales o influencia puede dejar un vacío espiritual y emocional. En un mundo donde la ambición a menudo se glorifica como un camino hacia el éxito, la historia de Dalila nos recuerda que los logros basados en la manipulación y la traición son insostenibles. Las decisiones motivadas únicamente por el interés propio rara vez conducen a la verdadera satisfacción y a menudo dejan un rastro de destrucción a su paso. La relación entre Sansón y Dalila pone en primer plano los temas de confianza y traición, que son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. En nuestras relaciones personales, laborales y sociales, la confianza es un vínculo frágil que, una vez roto, es difícil de reparar. La traición de Dalila a Sansón ilustra cómo la violación de la confianza puede tener consecuencias duraderas, no solo para quienes están directamente involucrados, sino también para quienes dependen de esas relaciones. En un contexto contemporáneo, esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la forma en que manejamos nuestras relaciones. Nos desafía a construir vínculos basados en la honestidad y la integridad, y a ser conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Al mismo tiempo, nos recuerda que la traición, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la redención, como se ve en la eventual restauración de Sansón. La historia de Dalila no es solo un relato antiguo, sino una lección que sigue resonando en el presente. Su manipulación, su ambición y la traición que causó subrayan la importancia de la ética, la honestidad y el discernimiento en nuestras interacciones humanas. En un mundo lleno de complejidades y desafíos, las lecciones de su historia pueden ayudarnos a navegar mejor nuestras propias relaciones y decisiones, evitando los errores que llevaron a la caída de Sansón y a las consecuencias devastadoras que siguieron. Dalila, con su astucia y sus elecciones cuestionables, es tanto una advertencia como una oportunidad para la reflexión. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a buscar un camino de integridad, recordándonos que el verdadero poder no radica en la manipulación ni en la traición, sino en las relaciones basadas en la confianza, el respeto y el propósito divino. Tras su traición y captura, Sansón fue sometido a una humillación extrema por parte de los filisteos. Lo cegaron perforando sus ojos, lo encadenaron y lo forzaron a trabajar en un molino, una tarea reservada para los esclavos y los animales. Este periodo marcó el punto más bajo en la vida de Sansón, no solo física y emocionalmente, sino también espiritualmente. La fuerza que había definido su identidad y su misión como juez de Israel había desaparecido, y con ella, su sentido de propósito. Sin embargo, esta humillación sirvió como un momento de introspección y transformación. Sansón, despojado de su fuerza y su libertad,
tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones y las consecuencias de haberse alejado del pacto con Dios. Este periodo de debilidad y sufrimiento lo llevó a reconocer su dependencia total de Dios, un paso crucial hacia su restauración. En su momento de mayor vulnerabilidad, Sansón clamó a Dios. En Jueces 16:28 se registra su oración: Señor soberano, acuérdate de mí. Por favor, Dios, fortaléceme solo una vez más, y déjame, con un solo golpe, vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Este clamor no solo fue una petición de fuerza física, sino también un acto de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios en su vida. El arrepentimiento de Sansón refleja un cambio significativo en su carácter. Mientras que antes dependía de su propia fuerza y actuaba de manera impulsiva, ahora muestra humildad y dependencia total de Dios. Este momento de arrepentimiento no solo marcó el inicio de su restauración espiritual, sino que también lo preparó para cumplir su propósito final como juez de Israel. En su acto final, Sansón recuperó su fuerza a través del poder de Dios y llevó a cabo una de las mayores victorias contra los filisteos. Durante una celebración en el templo de Dagón, donde los filisteos se reunieron para burlarse de él, Sansón pidió ser colocado entre las columnas centrales del templo. Con un último acto de fuerza, empujó las columnas, derrumbando el templo y matando a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Este acto, aunque costó la vida de Sansón, cumplió el propósito divino para el cual había sido consagrado: comenzar la liberación de Israel de la opresión filistea. La última victoria de Sansón no fue solo una muestra de fuerza física, sino también un testimonio del poder de Dios para redimir y usar a las personas incluso después de sus fallas. Este evento subraya que, a pesar de sus errores, Sansón pudo cumplir su misión final a través de la restauración y el poder divino. La restauración de Sansón después de su traición y caída es un poderoso recordatorio del alcance de la gracia de Dios. Aunque Sansón cometió errores graves y se alejó de su propósito, Dios no lo abandonó. En su debilidad, Sansón encontró la fuerza para regresar a Dios y a través de su arrepentimiento fue redimido y utilizado para cumplir su plan. La historia de Sansón ilustra que nunca es demasiado tarde para buscar la redención. Incluso en los momentos más oscuros, Dios está dispuesto a restaurar y dar propósito a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. La vida de Sansón nos enseña que nuestras fallas no definen nuestro destino y que incluso en nuestras debilidades, Dios puede hacer su obra más poderosa. La restauración de Sansón, marcada por su arrepentimiento y su acto final de fe, muestra que el propósito de Dios puede cumplirse a pesar de nuestros errores. Es una lección de esperanza para todos los creyentes, recordándonos que, sin importar cuán lejos podamos sentirnos de Dios, su gracia y su propósito siempre están al alcance de quienes buscan su redención. La narrativa de Dalila, aunque centrada en su traición a Sansón, también plantea la posibilidad de redención, una oportunidad que aparentemente no fue aprovechada. Dalila tuvo acceso directo a Sansón, un hombre consagrado a Dios y con un propósito divino, lo que le permitió ser testigo de la obra de Dios en su vida. Sin embargo, no hay evidencia en el texto bíblico de que Dalila buscara una conexión más profunda con el Dios de Israel o que reconociera el impacto espiritual de sus acciones. Esta oportunidad perdida refleja un contraste con la historia de otros personajes bíblicos que, después de cometer errores graves, buscaron redención. A diferencia de Sansón, quien en su humillación clamó a Dios, Dalila permanece como una figura cuya historia termina con su acto de traición.
Su decisión de actuar por ambición personal y no buscar una transformación espiritual la convierte en un recordatorio de cómo nuestras elecciones pueden cerrar la puerta a oportunidades de restauración. Aunque la Biblia no detalla el destino de Dalila después de su traición, su historia plantea preguntas sobre el papel del perdón y la redención en la vida de quienes cometen errores graves. La narrativa bíblica está llena de ejemplos de personas que, a pesar de sus fallas, fueron redimidas por la gracia de Dios. Esto plantea la posibilidad de que, incluso para alguien como Dalila, la redención hubiera estado disponible si hubiera buscado arrepentimiento. El poder del perdón divino es una constante en las Escrituras. La historia de Dalila nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para reconocer nuestras fallas y buscar la gracia de Dios. Aunque Dalila no lo hizo, su narrativa nos desafía a considerar cómo nuestras propias acciones y decisiones pueden llevarnos por caminos que, aunque inicialmente parecen prometedores, pueden alejarnos de lo que es verdaderamente significativo. La historia de Sansón y Dalila no solo trata sobre traición y caída, sino también sobre redención. Mientras que Dalila representa la posibilidad perdida de redimirse, Sansón encarna la restauración y el cumplimiento del propósito divino a pesar de sus errores. Esta dualidad refuerza el mensaje de que la redención siempre está al alcance de quienes buscan a Dios con sinceridad, pero también que ignorar esa oportunidad puede tener consecuencias eternas. La redención en la Biblia no es simplemente una corrección de errores, sino una transformación completa del corazón y el propósito. En contraste, la historia de Dalila es un ejemplo de cómo el rechazo a esa transformación puede llevar a un legado marcado por el egoísmo y la ambición. Aunque su historia es trágica, también es una advertencia sobre la importancia de buscar el perdón y la redención antes de que las consecuencias de nuestras decisiones sean definitivas. La historia de Dalila es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y motivaciones y a considerar cómo nuestras acciones afectan no solo nuestras vidas, sino también a los demás. Dalila nos enseña que la búsqueda de poder o ganancias personales, sin un sentido de responsabilidad o propósito mayor, puede llevar a la destrucción y al aislamiento. Al mismo tiempo, su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar redención. La gracia de Dios está siempre disponible para quienes están dispuestos a arrepentirse y transformar sus vidas. Dalila, aunque no tomó esta oportunidad, sigue siendo un ejemplo de las lecciones que podemos aprender sobre el perdón, el propósito y la redención. Su historia nos desafía a vivir de manera intencional, buscando siempre una conexión más profunda con Dios y su propósito para nuestras vidas. La relación entre Sansón y Dalila pone de manifiesto la importancia de la fe como ancla en tiempos de vulnerabilidad. Sansón, dotado de una fuerza física extraordinaria, dependía de un pacto espiritual con Dios para mantener ese poder. Sin embargo, permitió que su debilidad emocional hacia Dalila lo apartara de su propósito divino. Este acto de vulnerabilidad, aunque humano, expone cómo la desconexión de la fe puede llevar a decisiones destructivas. En la vida contemporánea, esta lección es un recordatorio de que la vulnerabilidad no debe ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad para depender de Dios. Sansón perdió su fuerza cuando dejó de ser fiel a su pacto, pero también encontró restauración cuando, en su momento de mayor debilidad, volvió a clamar al Señor. La historia nos enseña que nuestras decisiones, especialmente en momentos de vulnerabilidad, deben estar guiadas por una fe sólida que nos mantenga alineados con los propósitos de Dios. La desobediencia de Sansón,
manifestada en su imprudente confianza en Dalila y la revelación del secreto de su fuerza, lo llevó a su captura, humillación y ceguera. Este desenlace trágico subraya cómo las decisiones impulsadas por el ego o la emoción pueden alejarnos de los principios divinos y acarrear consecuencias devastadoras. La traición de Dalila fue la culminación de una serie de decisiones equivocadas por parte de Sansón, mostrando que las pequeñas desviaciones de los caminos de Dios pueden acumularse hasta llegar a una caída total. Para los creyentes actuales, la historia de Sansón y Dalila ilustra que el costo de la desobediencia no es solo personal, sino también espiritual. Alejarse de los principios y pactos con Dios puede resultar en pérdidas significativas, pero la gracia divina siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este es un llamado a vivir con intencionalidad, obedeciendo a Dios incluso en los momentos más difíciles. La restauración de Sansón, aunque tuvo un alto costo, es uno de los aspectos más poderosos de su historia. En su momento de mayor debilidad, físicamente ciego y encarcelado, Sansón encontró la fuerza para volver a Dios. Su última oración, en la que pide a Dios la fuerza para cumplir un último acto de venganza contra los filisteos, no solo refleja su arrepentimiento, sino también su reconocimiento de que su poder provenía de Dios y no de sí mismo. Esta restauración final muestra que, a pesar de los errores y las caídas, Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir su propósito. En el caso de Sansón, su última acción resultó en una gran victoria para Israel, demostrando que la gracia de Dios es suficiente para redimir incluso las situaciones más difíciles. Para los creyentes modernos, esta historia ofrece esperanza y confianza en el poder restaurador de Dios, que puede transformar nuestros fracasos en testimonios de su gloria. La historia de Sansón y Dalila nos ofrece una advertencia clara sobre los peligros del engaño, la manipulación y la desobediencia, pero también una esperanza inquebrantable en la gracia y el poder de Dios. Mientras que Dalila representa los peligros de las relaciones basadas en el egoísmo y la ambición, Sansón, con todas sus fallas, demuestra que la redención siempre está disponible para quienes buscan a Dios con sinceridad. La historia invita a los creyentes a examinar sus propias vidas, reflexionando sobre las decisiones que los acercan o los alejan de su propósito divino. También nos anima a confiar en que, incluso en nuestras peores caídas, Dios está presente, dispuesto a restaurarnos y guiarnos de nuevo hacia su voluntad. En última instancia, Sansón y Dalila nos recuerdan que las luchas de la vida pueden ser oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios, asegurándonos de que su gracia siempre será suficiente. La historia de Sansón y Dalila es una de las narrativas más impactantes y cargadas de lecciones en la Biblia. A través de la fuerza, la vulnerabilidad, la manipulación y la redención, este relato nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y su impacto en el propósito divino. Dalila, con su astucia y ambición, simboliza las tentaciones y distracciones que pueden apartarnos del camino de Dios, mientras que Sansón, a pesar de sus fallas, ilustra el poder transformador de la gracia divina. Dalila es una figura que invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones, especialmente cuando están motivadas por el interés propio y la falta de principios éticos. Su historia es una advertencia sobre el impacto de la manipulación y la traición, no solo en quienes la sufren, sino también en quienes las perpetran. Por otro lado, Sansón, aunque derrotado y humillado, nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Su última oración,
Su arrepentimiento y su acto final de sacrificio son un recordatorio de que la restauración siempre está al alcance de aquellos que buscan sinceramente a Dios. En este relato se entrelazan advertencias y promesas. Nos desafía a ser conscientes de nuestras decisiones, a discernir en quién depositamos nuestra confianza y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. También nos asegura que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras para cumplir su propósito. La historia de Sansón y Dalila sigue siendo una fuente inagotable de lecciones espirituales, un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y un recordatorio de la fidelidad y el poder restaurador de Dios. En última instancia, este relato nos llama a confiar en la gracia divina, a vivir con intencionalidad y a recordar que nuestras vidas tienen un propósito más grande en el plan de Dios. Sansón y Dalila no solo son personajes de un tiempo pasado, sino espejos de nuestras propias luchas, decisiones y esperanzas. Su historia nos invita a ser más fuertes en nuestra fe, más sabios en nuestras relaciones y más comprometidos con el llamado de Dios en nuestras vidas.